Esa noche me arrodillé ante su altar en mi cuarto, encendí una vela y le rogué con todo mi ser. Requería que me cuidara, que me ocultara de los ojos del hombre que me buscaba. Pasaron días en los que no vi la luz del sol. Ya para ese punto mis pensamientos eran oscuros, llenos de temor y paranoia. Escuchaba cada crujido de la casa como si fuera mi fin. Cada sombra en la ventana o debajo de la puerta me hacía saltar de miedo. Por desgracia, en ese punto ya me había vuelto un prisionero del temor, convencido de que en cualquier momento vendría por mí. Relatos Paranormales Oficial. Nunca pensé que mi curiosidad me llevaría a descubrir los horrores ocultos en el Templo de la Santa Muerte. Todo comenzó como un chisme propagado en la colonia, un lugar en las afueras donde la gente iba a pedir favores y protección a la Niña Blanca. Mi abuela, una devota de la Virgen de Guadalupe, siempre me había advertido sobre que esas prácticas no eran buenas, pero yo no le hice caso. Tenía que verlo con mis propios ojos. Me llamo Raúl Bustamante. Soy del Estado de México. Actualmente tengo 32 años. Hace tiempo que vivo en el norte del país. Esto porque prácticamente salí huyendo de mi estado. Esto a causa de un hombre. Ya han pasado 12 años y créanme que lo que viví en ese tiempo no ha sido imposible de olvidar. Cabe aclarar que el culto a la Santa Muerte se respeta, creas o no en ella, pero por desgracia hay personas que se ocultan detrás de este ser para hacer el mal, sin importar la fe que las personas le tengan a esta deidad. A pesar de lo ocurrido, yo la respeto. Sé que no fue ella, sino personas que para mi punto de vista no deberían de existir. Doña Ramoncita fue la que inició el culto a la Santa Muerte en el barrio. Fue criticada por los vecinos, pero era tal la devoción de la señora que en el terreno de su casa mandó construir un altar. La señora juntaba desde latas de aluminio y chatarra para luego venderlo. Con eso compró una imagen de su Niña Blanca. Poco a poco, doña Ramoncita comenzó a recibir personas que le llevaban flores, frutas, veladoras a la imagen, le hacían peticiones, hasta que en menos de un año había demasiadas personas visitando aquella imagen. Fue cuando los vecinos hablaron con ella, diciéndole que no se fuera a pasar de la raya, acarreando delincuentes a la colonia, pues si comenzaban a haber robos, ella sería la responsable. No fue necesario que la doña contestara. Estaba muy segura que su Niña Blanca no permitiría que una parvada de vecinos inconformes le hicieran algún daño. Así estuvo por más de 2 años, y es aquí cuando mi curiosidad me llevó a ese lugar para saber qué es lo que hacían en ese sitio. La primera vez que fui, el ambiente me pareció extraño, pero no aterrador. Ya doña Ramoncita le había mandado a hacer una capilla, la cual estaba llena de velas encendidas, iluminando varias imágenes de la Santa Muerte, vestidas con ropas de colores vibrantes. Había de todos tamaños que buscaras, pero una de 2 metros era la que más me llamaba la atención. Había personas arrodilladas, rezando en silencio. En sus caras se les notaba la devoción, en otros que alguna urgencia tenían, pues se les veía la desesperación para que el problema o la urgencia que los acompañaba en ese instante terminara. Esperaba ver a la señora, pero me comentaron que ya tenía varias semanas que se encontraba enferma, que su hijo Simón era el que estaba enfrente a lo que se necesitaba. Ya saben, comprar alguna imagen o veladora.
Simón, en ese momento, se presentaba como un devoto humilde, un hombre que había dedicado su vida a la Santa Muerte, así como a su madre, y que ofrecía su templo como refugio para quienes buscaban consuelo y protección. Al principio, me convencí que era un buen hombre, pues había algo en su mirada que inspiraba confianza. Algo en él lo hacía parecer genuino. Empecé a frecuentar el lugar, observando las ofrendas que la gente traía: flores, frutas, cigarros y botellas de tequila. Pero también había quienes dejaban alguna prenda, como zapatitos de bebé, pulseras y dinero, en agradecimiento por los favores concedidos. Todo aquello parecía normal, como en cualquier otro culto. Sin embargo, cuanto más me adentraba en ese mundo, más comenzaba a notar que algo no me cuadraba. Empecé a escuchar comentarios entre los devotos, pláticas que sugerían que no todos los que venían aquí lo hacían por fe. Se hablaba de trabajos que el hijo de Ramoncita hacía, rituales oscuros que, según decían, otorgaban poder y protección a cambio de un precio. Como yo era muy joven en ese tiempo, no comprendía del todo a lo que se referían. Así como la vida comienza, así acaba, pues la salud de la señora ya no volvió a ser la misma, y eso la llevó a fallecer 2 meses después de que yo por primera vez fui a su casa. Y fue que después de haberla sepultado, todo cambió. Una noche, después de que la mayoría se había marchado, me acerqué más al altar. Noté una puerta oculta detrás de la cortina que se encontraba justamente detrás de la imagen de la santa, algo que nunca antes había visto. La curiosidad me impulsó a acercarme y ver qué era lo que se encontraba detrás de esta. La puerta estaba entreabierta y desde el interior se filtraba una ligera luz roja, la cual no resaltaba por otra cortina oscura que cubría gran parte de ese cuarto. Me asomé por la parte que no lo cubría por completo y lo que vi me dejó paralizado. Ahí estaba Simón de pie, frente a un círculo de lo que parecía sal en el suelo. Dentro del círculo había una figura oscura, algo que parecía moverse y retorcerse. No pude distinguir lo que era, pero sentí un sudor frío que me recorrió toda mi espalda. Simón murmuraba palabras que no entendía, y de repente la figura se desvaneció en una nube de humo espeso. Retrocedí rápidamente, tratando de no hacer ruido. Comencé a tener más miedo que al inicio cuando entré por esa puerta. Mi mente tenía aquella imagen desvaneciéndose, pero lo que más me preocupaba era la sensación de que había visto algo que no debía. En ese momento supe que Simón no era el hombre que decía ser. Tontamente decidí que tenía que saber más y descubrir qué estaba realmente sucediendo en ese lugar. Si era verdad que ahí se estaba llevando a cabo un culto oscuro a la Santa Muerte, como decía la gente. Durante las semanas siguientes me las arreglaba para ganar la confianza de algunos de los devotos más cercanos a Simón. Me contaron sobre rituales que se hacían en las noches de los martes y viernes, ceremonias que nadie más podía presenciar. Había rumores de sacrificios de animales, y algunos incluso sugerían que hacían trabajos para miembros del crimen organizado, protegiéndolos de la justicia a cambio de grandes sumas de dinero. Quizás era cierto todo eso, porque no solamente yo comencé a notar que cada vez que recibía una gran ofrenda, desaparecía por días, solamente para volver con anillos y cadenas de oro, sino que de la noche a la mañana lo vimos con un coche nuevo. Era evidente que se estaba enriqueciendo, aprovechándose de la fe de los devotos y de la angustia de aquellos que buscaban protección a cualquier precio. Simón convirtió la capilla de la Santa Muerte, creada por su madre para que la gente pudiera pedir favores
y encontrar consuelo en un negocio lucrativo. Aprovechándose de la fe de los devotos, transformó el santuario en un lugar de ganancias personales, beneficiándose solamente él. Serían como las 8 de la noche, y como cada viernes, le llevé una rosa blanca a mi niña. Le pedí su protección, y no me había percatado de que Simón estaba detrás de mí. Has traspasado el límite de lo que no deberías saber, me dijo en voz baja, muy intimidante, que me hizo un escalofrío al oír sus palabras, y antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta oculta. Trató de forzarme a ingresar, pero me resistí, luchando con todas mis fuerzas. Sabía que si entraba a ese cuarto, jamás saldría, solo con mis pies por delante. La verdad, no sé cómo logré zafarme y corrí hacia la salida. Mientras corría, escuché su voz resonando en la capilla, diciendo maldiciones. Él no pudo seguirme, ya que últimamente la buena vida que se estaba dando lo hizo comenzar a tener sobrepeso. Cuando logré salir y me dirigí a toda prisa hacia mi casa, sin detenerme ni mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Comencé a tener mucho miedo, pues ese hombre me iba a hacer daño. No podía recurrir a la autoridad, pues de nada sirve hacerlo. A partir de ese momento, supe con claridad que mi vida había cambiado para siempre. Me enojé bastante y pensé que ser un devoto de la Santa Muerte tendría que pasar por esta situación para que mi fe fuera expuesta a prueba de una manera tan horriblemente aterradora. Durante días no pude dormir, temeroso de que me descubriera dónde vivía. Me encerré en mi casa, a piedra y lodo, como decimos por aquí. Bajé las cortinas y no contesté el teléfono. Durante las noches, pasaba horas sentado en la oscuridad, esperando que Simón entrara por esa puerta y terminara conmigo. En mi desesperación, recurrí a la Santa Muerte. Con ayuda de doña Ramoncita, había aprendido a venerarla, a hacerle ofrendas y a pedirle protección. Creía en su poder y en su justicia, en que cuidaba de los que le eran leales. Esa noche me arrodillé ante su altar en mi cuarto, encendí una vela y le rogué con todo mi ser. Requería que me cuidara, que me ocultara de los ojos del hombre que me buscaba. Pasaron días en los que no vi la luz del sol. Ya para ese punto mis pensamientos eran oscuros, llenos de temor y paranoia. Escuchaba cada crujido de la casa como si fuera mi fin. Cada sombra en la ventana o debajo de la puerta me hacía saltar de miedo. Por desgracia, en ese punto ya me había vuelto un prisionero del temor, convencido de que en cualquier momento vendría por mí. Una mañana escuché cómo llamaban a la puerta y era mi abuela, que con palabrotas tocaba fuertemente con su bastón. Fue mi abuela quien me sacó de ese sitio. No sé cómo se enteró de lo que estaba pasando, quizás porque no respondía a sus llamadas, o tal vez porque las abuelas y las madres siempre saben cuando algo anda mal con alguno de sus hijos. Al abrir, su rostro con muchas arrugas y sus ojos bondadosos me miraron con preocupación. Me hizo salir de la casa por primera vez en semanas, y aunque estaba espantado, su presencia me dio un poco de calma. Me llevó a su casa, donde me cuidó con la misma ternura que cuando era niño. Me preparó comida caliente y me hizo descansar en una cama que no era la mía. Esa noche, por primera vez en días, logré dormir sin que el miedo me consumiera, sin estar a la expectativa de que Simón apareciera por la casa. Al día siguiente, me comentó que debíamos ir a la Basílica de Guadalupe. Según ella, solo ahí encontraría la protección que tanto necesitaba. Ya para ese momento, mi fe estaba dividida, mi lealtad comprometida a la Santa Muerte, pero mi abuela insistió, y en mi estado de angustia accedí a acompañarla. Nos dirigimos a la basílica
y al entrar me inundó una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Me puse de rodillas frente al altar y dejé que las lágrimas cayeran de mis ojos. No sabía exactamente qué pedir, solo quería que el terror acabara, y sin que yo pronunciara una oración alguna, creo que mi silencio fue tomado por una gran petición de ayuda por parte de la morenita. Durante un mes viví entre el miedo y la esperanza, porque no salía de la casa de mi abuela sin su compañía, y cuando lo hacía sentía que todos me miraban, como si todos supieran de lo que yo escondía. A pesar de eso, mi abuela seguía rezando por mí, y aunque intentaba encontrar consuelo en sus oraciones, el miedo nunca se iba por completo. Fue entonces cuando sucedió algo que cambió todo. Una tarde, mientras estaba sentado en la sala de mi abuela, viendo las noticias en la televisión, apareció un titular que captó mi atención de inmediato. El hombre, del cual yo me estaba ocultando, había sido encontrado muerto en un cuarto secreto detrás de la imagen de la Santa Muerte. Según el reportero, la policía había encontrado pruebas contundentes de sus crímenes, esto por la llamada anónima de una persona. En el interior de lo que fuera la casa de doña Ramoncita, se descubrió un culto oscuro a esa deidad. Hallaron varios animales muertos, veladoras encendidas y cáliz con quién sabe qué tantos líquidos. Los vecinos, así como las personas que acudían a esa casa, fueron los que alertaron sobre el mal olor que salía de la misma. Aunque después se supo que el que verdaderamente llamó para avisar de la muerte de Simón fue el mismo que le había quitado la vida, o al menos ese fue el chismorreo que se decía en la colonia. Sentí una mezcla de alivio y confusión. No sabía si había sido la niña blanca o las oraciones de mi viejita, y aún así, ahí estaba, la confirmación de que ese hombre ya no podría hacerme daño. Su cuerpo cubierto por una sábana en el piso, rodeado por agentes, me dio la tranquilidad que tanto había buscado. Con el tiempo, el miedo comenzó a desvanecerse. Poco a poco volví a salir, a recuperar mi vida. La casa de mi abuela había sido mi refugio, un lugar donde pude decidir si seguía venerando a la Santa Muerte o no. Fue mi abuela la que me recomendó darle gracias por su ayuda y pagarle el favor recibido, pero que también le dijera que ya mi tiempo como su devoto había concluido. Ese día volví a visitar el altar de la Santa Muerte, pero en otro sitio, pero ahora con un sentimiento diferente, una mezcla de agradecimiento y resignación. Nunca sabré realmente lo que sucedió para que yo saliera bien librado de aquel terrible problema. Me acerqué a Dios y para mí fue la respuesta a mis ruegos. Ya sea de la Santa Muerte o de la Virgen de Guadalupe, lo único que sé es que desde ese día entendí que el miedo puede consumirnos, pero también puede liberarnos. Aprendí que la fe, en cualquier forma, puede ser un refugio poderoso, siempre y cuando no perdamos de vista quiénes somos y qué queremos. Mi abuela tiene 83 años. Yo, como les comenté en un inicio, vivo en otro estado. Aquí también se le rinde culto a la Santa Muerte. Yo una vez al mes le llevo una veladora, esto en señal de agradecimiento por aquel gran favor recibido, pero ya no le rindo culto. Sé que las personas van por el camino que les parezca mejor, pero Simón hizo mal al usar la imagen de la Santa Muerte en un culto oscuro en ella. Me despido deseando lo mejor para toda tu comunidad. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita adaptada por La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más personas. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al WhatsApp del canal. El enlace se encuentra en la descripción del video.
Y si tienen algún problema con la brujería, también pueden encontrar el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Lo escuchamos pronto.